Confesión Bautista de Fe de 1689, es una confesión ortodoxa. Y esta lección, al igual que las otras dos que vamos a ver a lo largo de estas clases que tendremos, son parte de un curso que damos en nuestra escuela pastoral en la iglesia con respecto a la Confesión Bautista de Fe como una introducción. Hoy, por supuesto, no podemos mirar una introducción en todo el sentido de la palabra, sino que tenemos que fijarnos en un aspecto clave, en un aspecto importante que es nuestra identidad, y esa identidad nuestra encontrada a la luz de la Confesión Bautista de Fe. Así que antes de meternos en ese tema y explicar lo que vamos a mirar el día de hoy en el desarrollo de nuestra clase, quisiera que me permitan introducir nuestra clase de esta manera. ¿Por qué es importante estudiar un tema como la identidad? ¿Por qué es importante? Cuando el pastor Roberto me habló conmigo y hablamos sobre el asunto de hablar de un curso sobre la identidad bautista, siempre es una bendición porque el tema de la identidad es un asunto sumamente importante. Es importante saber lo que somos, es importante saber lo que creemos. Mientras más conscientes somos, mientras más va pasando el tiempo, nosotros comenzamos a darnos cuenta de que saber qué creemos y por qué lo creemos se convierte en una convicción. Y entonces, a medida que un cristiano va creciendo en su vida espiritual, comienza a tener preguntas que necesita satisfacerlas. Las personas que no están interesadas en su identidad es simplemente porque no tienen un fundamento suficiente o una profundidad suficiente que los lleve a hacerse preguntas difíciles o preguntas que tienen que ser respondidas, y por lo tanto ellos simplemente se quedan con un apodo como diciendo yo soy bíblico. Pastor, yo soy bíblico, a mí solo hábleme de la Biblia porque yo soy bíblico y yo no tengo que hablar cosas de hombres. Bueno, con muchísimo respeto quiero decirlo, todos procuramos ser bíblicos y ese es el espíritu de un verdadero creyente. Si alguien no buscara ser bíblico, entonces no estamos hablando de cristianismo bíblico. Cuando uno menciona o se excusa a través de ese pretexto, yo soy bíblico, realmente está actuando en la forma que actúa un niño pequeño. Mientras nuestros hijos comienzan a crecer, es común que ellos comiencen a preguntar cosas y es bendito tener en nuestras casas álbumes de fotos y tener el día que nos casamos y el día que ellos nacieron, porque ellos comienzan a hacer preguntas. Papá, ¿y cuándo se casaron? ¿Y dónde te conociste con mi mamá? ¿Y ustedes qué nombre me querían poner? ¿Y cuando yo nací, quién estuvo? Y todo ese tipo de preguntas tienen que ver con una realidad de la identidad que un niño o una niña comienza a tener la necesidad de saber por causa de su crecimiento. Mientras un niño no crece en ese aspecto o no comienza a profundizar en eso, simplemente no le importa saber quién es. No tiene una conciencia al respecto. Simplemente existe. Bueno, es lo mismo que pasa con muchos cristianos. Lastimosamente, este aspecto de soy bíblico, aunque tiene una forma que trata de mostrar mucha humildad o mucho apego a la escritura, no es otra cosa, y no lo digo en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, es una excusa para no buscar verdaderamente nuestra identidad. Y cuando hablo de nuestra identidad, estoy hablando de lo que nosotros somos, lo que creemos y por qué lo creemos. El día de hoy hay una necesidad muy grande debido a que, gracias y por la gloria de Cristo y de su evangelio, la teología reformada ha sido redescubierta y en el caso nuestro latinoamericano ha sido descubierta porque nunca la habíamos recibido. Y entonces hay un despertar maravilloso que todos contemplamos con asombro. La teología reformada está siendo el centro de atención en muchas iglesias, muchos pastores están tratando de buscar su identidad en la Escritura y cuando se dan cuenta de lo que dice la Escritura, comienzan a llamarse a sí mismos reformados. Y realmente le damos gloria al Señor por eso. Sin embargo, el concepto de ser reformado o de ser bautista, que es el caso particular que yo quiero tratar con ustedes, tiene que ser buscado en un sentido cuidadoso, profundo, en donde nosotros podamos verdaderamente tratar de encontrar nuestra identidad a la luz de las Escrituras, pero también mirando lo que la historia dice. En el caso que yo tengo en esta tarde con ustedes y en estos días, la identidad de la que vamos a hablar es la identidad bautista. Yo no sé cuántos de ustedes, los que hoy están escuchando, vienen de iglesias bautistas.
supongo, en base al porcentaje o en base a una estadística normal, quizás la gran mayoría tiene un apego o son miembros de iglesias bautistas. Y nos gozamos por eso. El día de hoy yo quiero analizar y empezar a analizar este concepto de la identidad bautista. ¿Qué significa ser un bautista? ¿Qué debe creer un bautista? En el sentido histórico, teológico. Y solo quiero hacer un paréntesis en esta pequeña introducción que estoy haciendo. De ninguna manera nuestro estudio o nuestro entendimiento será hecho en un concepto sectario, como quien enseña diciendo que la iglesia bautista es la única iglesia verdadera. Que el Señor nos libre de tener un pensamiento tan erróneo al respecto, porque no se trata de una denominación. Al hablar de bautistas, no estamos hablando de pertenecer a una denominación bautista, estamos hablando de convicciones doctrinales, convicciones que creemos que fluyen directamente de las páginas del Nuevo Testamento y que nosotros las hemos tomado porque creemos que en el desarrollo histórico fueron llamados bautistas los que creen, los que creyeron y enseñaron las cosas que hoy, después de analizarlas y buscarlas en Escritura, hemos llegado a la conclusión de que son lo que la palabra del Señor enseña. Así que cuando hablamos de identidad, es necesario que nosotros tengamos que ir a buscar esa identidad en la fuente. Muchos, si uno conoce la historia, muchos se darían cuenta que los bautistas que hoy están y los bautistas que hoy caminan en el mundo son muy distintos a los bautistas que empezaron, por decir así, esta tradición bíblica y que llegaron a América a través de la conquista de ese nuevo mundo, tratando de buscar una diferencia en las cosas que ellos vivían en Inglaterra. Los que llegaron a América y plantaron las iglesias bautistas eran lo que se conocía históricamente como los bautistas particulares. Eran llamados así o conocidos así porque su teología era una teología reformada y particular, se le llamaba, haciendo énfasis en el aspecto de la expiación o la redención particular. Es decir, ellos eran calvinistas que pregonaban que Cristo vino a morir por su pueblo, tal como lo enseñaba el mundo reformado y lo enseña el mundo reformado el día de hoy. Por lo tanto, si nosotros vamos a buscar una identidad bautista, no podemos mirarla en una identidad moderna. No podemos tratar de entenderlo ni siquiera mirando el Seminario Bautista del Sur que está en Louisville, Kentucky. No podemos mirarlo o tratar de entenderlo a través de mirar lo que algunos bautistas fundamentalistas o algunos bautistas que tienen un espíritu sectario tratan de explicar qué es la identidad bautista. Tenemos que ir a una fuente y por eso mi énfasis y mi propósito en estas clases será tratar de rastrear nuestra identidad bautista a la luz de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Lo que eso significa es que vamos a dar por sentado, vamos a decir que en ese documento se recoge la verdadera fe y lo que se pregonaba como una doctrina bautista que le daba la identidad a todos aquellos que se llamaban así. Así que si nosotros miráramos el mundo hoy, estoy casi terminando esta introducción, pero si nosotros miráramos el mundo hoy, un grupo muy grande de bautistas ha tomado la escena y son los llamados bautistas fundamentalistas. Los bautistas fundamentalistas tenemos que reconocer que son nuestros hermanos. Lastimosamente, muchos de ellos están completamente cegados por un espíritu de celo, tratando de guardar una identidad que ha sido determinada por ellos. Y entonces no es extraño escucharlos hacer énfasis en cosas que antiguamente no eran las convicciones que movían a las iglesias bautistas. Pero también tenemos un grupo que surgió en el siglo pasado, donde comenzaron a enseñar que los bautistas venían desde Juan el Bautista y por lo tanto la iglesia bautista es la única iglesia verdadera. Llegaron a decir cosas tan extrañas y completamente ajenas a la escritura, como el hecho de decir que el día que esté Cristo con su novia, los que estaban ahí son personas que los bautistas son la novia y todos los que están ahí como invitados son simplemente los
las otras denominaciones o grupos religiosos que no son la iglesia verdadera, según ellos, la iglesia bautista. Mis hermanos, este concepto tampoco obedece al concepto bíblico histórico de nuestra identidad como bautistas. Antes de continuar y de poder establecer algunas cosas, alguien pregunta, Darwin está preguntando, ¿qué diferencia hay entre la confesión bautista de 1689 y la confesión de Westminster? Bueno, Darwin, sin querer pasar de lado tu pregunta, quiero decirte, es un poco lo que vamos a mirar, especialmente cuando lleguemos en la última parte, cuando nosotros consideremos nuestra identidad no solamente es ortodoxa, no solamente es reformada, sino que nuestra identidad es bautista. Y cuando veamos, acentuemos esa parte, voy a mostrar con detalle las diferencias que tenemos con respecto a los presbiterianos o todos los que sostienen la confesión de Westminster. Así que lo vamos a explicar con detalle. Te ruego que me tengas un poquito de paciencia mientras vamos elaborando la idea para que pueda quedar claro cómo vamos hilando todos estos pensamientos. Así que agradezco mucho sus preguntas, son muy bienvenidas y voy a tratar de leerlas y contestarlas todas en el tiempo oportuno. Así que muy bien, estamos hablando de la identidad, hemos dicho la identidad es importante, hemos dicho la identidad hay que buscarla en el lugar correcto y entonces eso nos lleva a tener que considerar la Confesión Bautista de Fe de 1689. Antes de meternos en nuestra primera clase, quiero hacer un pequeño recuento histórico de dónde surge esta confesión y cuál es el propósito que esta confesión tiene. Los bautistas, a diferencia de lo que algunos grupos modernos enseñan, nacieron en Inglaterra en el siglo XVII. Es decir, estamos hablando de los años 1600, aproximadamente los años 1630 hasta los años 1638. Nosotros encontramos que en la historia, dentro del movimiento que se llevó a tener dentro de la Reforma Protestante, en Inglaterra las cosas sucedieron de una manera diferente. ¿Y qué fue lo que pasó? En Inglaterra, a diferencia de Europa continental, la Reforma llegó a través de la providencia de Dios en un acto que muchos lo han catalogado como un acto pecaminoso, a veces es confuso, pero realmente es un acto extraño de la providencia de Dios. Y lo que surgió fue que Inglaterra era un estado unido a la Iglesia Católica. El rey Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, que era la nieta de los reyes de España. Y ella era una mujer, lógicamente, con mucho poderío. Recuerden, en esos años, estamos hablando cerquita del tiempo en que América fue descubierto, todo el poderío que tenían los reyes católicos de España. Entonces, este rey Enrique está lleno de muchas leyendas lo que sucedió, pero vamos a tratar de ser muy puntuales. Él aparentemente no podía tener descendientes hombres con esta mujer y entonces comenzó a argumentar que por el hecho de que Catalina había sido la esposa de su hermano, porque efectivamente fue así, el hermano de Enrique se casó con ella, pero el hermano de Enrique murió y entonces se la dieron a Catalina en matrimonio. Cuando ellos se casaron, él decía o comenzó a argumentar que era la maldición de Dios, citando algunos textos del Antiguo Testamento, de que él había visto la desnudez de la mujer de su hermano y por lo tanto Dios lo había maldecido y que ese matrimonio no tenía fruto, por lo tanto él pedía divorciarse. Escribió la petición formalmente. El Papa Romano, lejos de hacerlo por temor a Dios, por un asunto político, negó ese divorcio. Y entonces lo que hizo fue que Enrique rompiera relaciones con la Iglesia Católica, estableciendo una propia iglesia nacional, donde ya no iban a tener al Papa como cabeza, sino que ahora el rey sería la cabeza de esa iglesia. Y entonces ahí es el comienzo de la iglesia anglicana. Lógicamente, por todo lo que había sucedido en el pasado, muchos escritos de Lutero y especialmente de Calvino habían llegado. Y esto hizo que muchas personas verdaderamente estuvieran esperando una reforma bíblica como había sucedido en otros países a través de la reforma de Lutero o lo que había pasado en Ginebra. Entonces, cuando la iglesia deja de ser católica y se vuelve protestante, pero un protestantismo realmente ficticio, muchos de estos hombres trataron de ayudar
para que la iglesia tomara verdaderamente una forma protestante y no fuera simplemente una iglesia católica con otra cabeza. A través de todo este proceso, que es una historia larga y muy fascinante, por cierto, se las recomiendo, nosotros encontramos que ese es el comienzo de la famosa historia de los puritanos. Eran gente que al ver lo que había sucedido con la iglesia anglicana, estaban tratando de purificar la iglesia porque ellos veían que la iglesia no era suficientemente pura, sino que seguía conservando el viejo ropaje católico romano. Entonces, la Inglaterra de esos años fue dividida en un sentido religioso, en aquellos que estaban a favor de la iglesia y aquellos que estaban fuera de la iglesia o en contra de la iglesia. Y los que estaban a favor de la iglesia estaban divididos en aquellos que querían reformar la iglesia y aquellos que simplemente se amoldaron a lo que la iglesia era. De esta lucha espiritual, y vuelvo a repetir, con muchos detalles históricos importantes en medio, entonces surgen diferentes grupos que comenzaron a estudiar y a reformarse verdaderamente y comenzaron a entender cosas, por ejemplo, como el gobierno eclesiástico, y comenzaron a decir, es que no puede ser que la iglesia funcione simplemente como una iglesia gobernada por una sola cabeza. Esto es lo mismo que el catolicismo. Esto no es cristianismo. Y entonces, prácticamente el anglicanismo funcionaba con el rey dando órdenes o gobernando a través de los sacerdotes que habían, a través de cada una de las parroquias que habían en el país. Por lo tanto, este aspecto llevó a que muchos decidieran definitivamente salir de la iglesia anglicana y comenzar iglesias locales. Así empezó el movimiento de las iglesias congregacionalistas. Los congregacionalistas eran hermanos que creían en la teología del pacto tal como le enseñaban los presbiterianos, pero estos hermanos creían que la iglesia no debía funcionar como estaba funcionando la iglesia anglicana. No debía ser una iglesia nacional, sino que debían ser congregaciones locales gobernadas por sus propios pastores, congregaciones con su propia autoridad. Sin embargo, a pesar de entender esto muy bien, ellos siguieron manejando su teología o su entendimiento del pacto, bautizando niños y participando o entendiendo el pacto como algo que es entre los creyentes y también con sus hijos. De iglesias así, entonces surge una iglesia que comenzó a mutar o a cambiar a través de diferentes convicciones, y ahí es donde comenzó a aparecer el primer movimiento de bautistas en la historia. Ahora, bautistas particulares me refiero porque hay algunos grupos que han mantenido ciertas prácticas similares, como el bautismo del creyente, pero estamos hablando de rastrear nuestra herencia y lo que somos, y es a ese lugar en donde nosotros tenemos que rastrear nuestra identidad. Entonces esta iglesia comenzó a dividirse por algunas razones, por algunas convicciones doctrinales, pero finalmente comenzaron a establecerse iglesias sólidas que, a diferencia de los congregacionalistas, ellos, igual que ellos, creían en que el gobierno debía ser de la iglesia y los ancianos debían gobernar la iglesia, pero ellos comenzaron a notar que la Biblia claramente enseñaba que el bautismo debía ser para los creyentes y que el bautismo era lo que afirmaba la membresía de alguien en el nuevo pacto. Por lo tanto, ustedes tienen que imaginarse, aún dentro de la diferencia congregacionalista, anglicana o presbiteriana, aún dentro de las diferencias que ellos tenían, todos creían y todos practicaban el bautismo de infantes, ninguno para salvación, pero sí lo entendían como parte de la forma en la que el pacto era mantenido de padres a hijos. Pero entonces ustedes tienen una iglesia que ahora no solamente es diferente con respecto al gobierno, no solamente es diferente con respecto a lo que ellos entienden de la autoridad que la iglesia tiene en sí misma, sino que es diferente porque ya no bautizan niños, sino que ahora bautizan creyentes. Literalmente, nadie más lo hacía en ese tiempo dentro de la esfera de las iglesias ortodoxas y reformadas. Por ese tiempo, hubieron personas como los anabautistas. Y esto es un asunto importante y les pido, ténganme paciencia un minuto nada más. Esto es bien importante explicarlo. Pero los anabautistas, quienes muchos bautistas han afirmado, y recientemente en el Ecuador, en una de las convenciones de la Convención del Sur, estuvieron hablando de que la identidad bautista viene de los anabautistas. Bueno, la única cosa en común con los anabautistas
es que ellos bautizaban a creyentes. Pero es tan diferente la teología y es tan diferente los aspectos prácticos de la teología de ellos con la nuestra, que realmente no se puede rastrear una conexión de identidad con los anabautistas. Y eso lo vamos a probar también al hablar un poco de las confesiones de fe. Pero entonces, ¿qué pasó? Imagínense en Londres, ahora hay una iglesia nueva, ya de por sí fuera de la ley, porque la única iglesia permitida era la iglesia del Estado, pero era una iglesia un poco dudosa porque la práctica del bautismo de creyentes hacía que ellos sean muy asimilados o muy relacionados con los anabautistas. Y lo que había sucedido 100 años antes, porque los anabautistas tenían ya un buen tiempo caminando por ahí, los anabautistas tienen algunas prácticas o tenían algunas prácticas que marcaban su teología. Entre ellas, ellos no creían en el gobierno civil, ellos creían que el gobierno civil era la manifestación del diablo en la tierra, por lo tanto, no se debía respetar ni tener ningún tipo de consideración hacia el gobierno civil. En otras palabras, ellos creían en anarquía en ese sentido. Pero algunos de ellos eran gente que hacía revoluciones con armas y otra gente que hacía simplemente una revolución pacífica, yéndose a diferentes aldeas, apartándose y practicando lo que ellos creían. Otra cosa es el hecho de que los anabautistas creían en que Dios seguía hablando a la persona, al creyente, y entonces de alguna manera la estima que tenían los anabautistas por la palabra de Dios no era tan seria o tan firme, sino que ellos creían mucho en esta revelación de Dios a través del espíritu de revelación que ellos hablaban. Así que, como ven, no hay una conexión teológica realmente con la ortodoxia de esos días, pero muchos presbiterianos, y por cierto, muchos hombres muy amados y respetados de los cuales leemos sus libros, comenzaron a alertarse de lo que estaba sucediendo. Y entonces comenzaron a difundir, estamos hablando de los años 1643, 1642, comenzaron a difundir diferentes panfletos diciendo, tengan cuidado, porque esta gente fanática, loca, que no cree en el gobierno, ha aparecido ahora en Londres. Y ellos se estaban refiriendo a algo que en la historia se conoce como la masacre de Münster, que Münster es una ciudad en Alemania. Como los anabautistas eran gente que no creía en el gobierno civil, ellos, habían grupos radicales, como les dije, uno de esos grupos radicales tomó la ciudad de Münster por la fuerza. Como ellos creían que Dios revelaba, dice que uno le había dicho Dios que era David y el otro era Elías, y entonces ellos tomaron la ciudad por la fuerza y hubo una masacre. ¿Y cuál era el rasgo distintivo de la fe de estos hombres? Que ellos bautizaban creyentes, a diferencia de todos los que bautizaban niños. Por lo tanto, cuando ven a otro grupo de gente bautizando creyentes, inmediatamente los relacionaron y comenzaron a decir, cuidado, esta gente va a ser el mismo problema que hizo en Münster. Ténganles cuidado, no los escuchen. Esta gente es perversa. Y entonces, en medio de la persecución que ya vivían, comenzó a levantarse otra persecución mucho más agresiva, en la cual comenzó a hablarse mal o distorsionar lo que los bautistas creían. Eso es lo que nos lleva a la escritura de la primera confesión de fe. Ahí fue cuando se compuso la primera confesión de fe. Esta confesión de fe fue escrita en unión con 7 iglesias que ellos adoptaron esta confesión con el propósito, según lo que dicen las cartas iniciales, las cartas de presentación de esta confesión. Estas son 7 iglesias, y dicen en la introducción, mal llamadas anabautistas, que se reúnen en Londres y que adoran al Señor. Son iglesias de Cristo. Y entonces ellos comienzan a explicar que la razón por la cual tenían que explicar esto es porque ellos no eran anabautistas. Y la forma de probarlo era que ellos querían que la gente que tuviera dudas pudiera leer al respecto, para que al leerlo supieran exactamente cuál era su fe. Y este era el corazón que había en ellos. Hermanos, nosotros somos ortodoxos como ustedes. Y entonces en esa primera confesión de fe publicada por primera vez en el año 1644, en esa confesión de fe se habla de todas las doctrinas ortodoxas que los anglicanos, que los presbiterianos y que los congregacionalistas tenían. Las mismas doctrinas ortodoxas para decir, nosotros no somos una secta, somos cristianos como ustedes. Pero luego, también la confesión de fe tenía
la demostración de que ellos eran cristianos reformados, hablando con respecto a cómo ellos entendían el libre albedrío, igual que lo entendían los presbiterianos, cómo entendían el pacto de Dios en un sentido de que Dios había escogido un pueblo y había enviado al mediador por ese pueblo. Todo eso presentado con claridad. Y finalmente, ellos sí dejaron en claro, pero aunque nosotros somos ortodoxos y somos reformados, nosotros somos distintos a ustedes en estas convicciones. Y entonces esto es parte de la pregunta que me hacía, creo que era Darwin, en ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es puntualmente en lo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia y especialmente en el entendimiento del pacto. Cuando lleguemos a nuestra lección sobre esa característica bautista de nuestra fe, vamos a explicar con detalle. Solo quiero adelantarles esto. La teología del pacto es un asunto sumamente importante. Le damos gloria al Señor que hay cosas que están saliendo a la luz sobre la teología del pacto que antes no las teníamos. Tengo en mis manos en estos días, estamos dando la última revisión al libro del doctor Sam Renahan sobre el pacto que se llama El misterio de Cristo, su pacto y su reino. Está a punto de salir y ser publicado y tenemos el privilegio de estar trabajando en ese libro. Es una alegría saber que se está aprendiendo más sobre el pacto, porque una de las cosas, o mejor dicho, el punto central que hizo la diferencia entre por qué presbiteriano o por qué bautista es el entendimiento que la gente tiene de la doctrina del pacto. Es así de importante y así de importante su aplicación en la práctica. Por eso los bautistas son diferentes a los presbiterianos. Ahora, como era de esperarse, esta confesión fue recibida con un poco de recelo, algunos de ellos diciendo, esto es como un poco de veneno, están poniéndonos comida buena para que creamos que ellos son buenos, pero esto tiene veneno, aquí hay algo malo. De alguna manera, la identidad bautista siempre fue relacionada con la persecución. Siempre era o lo uno o lo otro, o eran los católicos, o eran los presbiterianos, o eran los anglicanos, pero alguien en poder y con el poder de imponer la religión, perseguía a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la religión del Estado. Y entonces, muchos años después, y estoy llegando casi al final de esta reseña histórica breve, muchos años después, cuando surgió la Confesión de Westminster, que ha sido catalogada como el documento teológico más importante que se ha escrito y que se ha hecho, y tiene por supuesto, récords absolutamente insuperables, tanto tiempo de discusión, tanta gente erudita sentada, meditando sobre esas verdades y exponiéndolas de una manera tan preciosa como lo hicieron en la Confesión de Westminster. Ahora, los bautistas, una vez más, ya habían pasado algunos años de la primera vez que publicaron su confesión de fe, estamos hablando ya del año 1677. Los bautistas tomaron la confesión de Westminster que se hizo en el 46 y usándola de base para poder demostrar lo mismo que trataron de probar con la primera confesión de fe. Nosotros somos como ustedes, nosotros somos sus hermanos, nosotros somos cristianos ortodoxos, nosotros somos reformados, pero nosotros somos diferentes. Por esa razón ellos toman la confesión de Westminster y le hacen una edición cambiándole aquellas cosas que son de identidad bautista. No hay un cambio en lo que tiene que ver con la ortodoxia, no hay un cambio en lo que tiene que ver con la doctrina reformada básica. El cambio es en el entendimiento del pacto y, por supuesto, en la eclesiología y en las ordenanzas alrededor de la eclesiología. Por lo tanto, todas estas cosas nos enseñan que siempre hubo el mismo corazón en los bautistas de tratar de mostrar, nosotros somos cristianos como ustedes, ortodoxos, somos reformados, pero somos diferentes, nosotros tenemos convicciones diferentes, somos bautistas. Así que, después de dar esta breve introducción, ahora sí quiero pedirles a todos que podamos ponernos con respecto a nuestro apunte y vamos a analizar. Pero antes de meternos en eso, quiero mirar aquí algunas preguntas que han hecho. La primera dice, ¿por qué la confesión bautista no es reconocida como histórica por algunas iglesias y sí la de Hamburgo, Belga y la Heidelberg? Sencillamente por la misma razón. Fíjate que es muy triste que aun cuando tiene muchísima similitud y tiene
Son pocos los párrafos o los capítulos que han sido editados. Aún con tanta similitud, no es considerada por muchas iglesias, sobre todo por las iglesias presbiterianas extremas. No así por hermanos que tienen una visión un poco más universal del asunto. Pero lastimosamente, si tú hablas con un presbiteriano que practica su presbiterianismo desde una perspectiva muy sesgada, él te va a decir, ustedes bautistas no son reformados. Los reformados son los que seguimos la doctrina de Calvino y ustedes no bautizan niños. Bueno, Calvino estaba equivocado y su entendimiento con respecto al bautismo de niños estaba equivocado. Y por eso estamos diciendo, y fíjense el orden que les enseñé, empiezan la iglesia anglicana, hay un grupo que quiere reformarla y de ese grupo surge la iglesia congregacionalista. Pero de esa iglesia congregacionalista ya un poco más reformada que la iglesia anglicana, surge la iglesia bautista. Sin que suene como una broma, realmente creo y tenemos la convicción de que la iglesia bautista es la iglesia que no se quedó simplemente en el aspecto tradicional de la reforma, sino que realmente fue consistente con la doctrina de la reforma. Y eso significa, la doctrina bautista fue la que volvió a la escritura más que las otras enseñanzas o la otra forma de doctrina que muchos hermanos entendieron. Si nosotros pudiéramos contemplar, y solo quiero darles algunos ejemplos, porque no quiero meterme en los ejemplos que sí vamos a mirar en nuestro desarrollo más adelante. Pero si ustedes ven, por ejemplo, solo algo muy básico, nosotros aprendimos, y es parte de la teología reformada y de la sola escritura, el entender que el principio regulativo, el cual nos enseña que la única manera agradable para adorar a Dios es a través de adorarlo de la forma que Él estableció y no de ninguna otra manera. Ahora, eso lo aprendimos de Calvino, eso lo aprendimos de los puritanos, pero yo quiero que piensen en esto. El bautismo es una parte importantísima de la adoración a Dios porque es una de las dos ordenanzas. Y no existe ninguna sola evidencia escritural del bautismo de niños. Y uno dice, espérate, pero nosotros aprendimos el principio regulativo con ellos. Ellos nos dijeron, no hagas nada que la Biblia no diga. Dios es el único que tiene derecho a decir lo que hay que hacer. Y nosotros decimos amén. El punto es, aunque ellos lo afirman y de ninguna manera creo que lo hagan con una mala intención, no hay consistencia en la aplicación de lo que eso significa. ¿Cómo puede ser que algo tan importante como el bautismo, ellos puedan tomarlo por buenas y necesarias consecuencias sin que haya claramente la enseñanza explícita de la Escritura con respecto al bautismo de niños? Entonces, simplemente por explicar ese punto ahí, por ejemplo, nosotros vemos una inconsistencia que los bautistas trataron de llevarla hasta las últimas consecuencias. No puede ser así. Si el bautismo tiene que ser dado por Dios porque es una ordenanza de la iglesia, entonces eso significa que el bautismo tiene que ser como el Señor lo estableció y tenemos que seguir el patrón bíblico. No podemos conectar el pacto y sacar una conclusión a través de lo que pasó con Abraham, hacerlo en el nuevo pacto simplemente a través de una injerencia teológica. No es así como se tiene que llegar a las conclusiones de todo lo que Dios establece para su adoración. Cuando Dios quiso algo en la adoración, Él lo estableció de manera directa, clara y lo puso como un mandato que los hombres tenían que cumplir. Por lo tanto, eso es un ejemplo. Si quisiéramos hablar de otro ejemplo, por ejemplo, la libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia te enseña que el único Señor sobre la conciencia de las personas es el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo a través de su palabra. Por lo tanto, cuando tú consideras eso, tú preguntas, ok, quiero que alguien me explique entonces por qué ellos perseguían y metían presos a aquellos que no creían como ellos. ¿Por qué, si eso fue así, por qué los anglicanos pusieron todas estas leyes a través de las cuales no se podían congregar, metieron presos a los que no eran como ellos? ¿Por qué muchos con la doctrina paedobautista persiguieron a otros que no eran así? Y estoy hablando perseguirlos hasta la muerte. Ahora, sin entender ni sacar de contexto lo que estamos diciendo, lo que quiero decir es, yo no estoy juzgando sus intenciones, yo no estoy juzgando la razón por la que lo hicieron. Lo que estoy diciendo es que eso es una inconsistencia. No se puede hablar de libertad de conciencia
y al mismo tiempo decir que el Estado tiene que juzgar a todos los que no creen lo que la Iglesia Nacional está diciendo. Hay una inconsistencia. Y entonces, la Confesión de Westminster, siendo tan gloriosa como es, tuvo que ser editada al llegar a Norteamérica porque no era consistente con la práctica en un Estado libre el aplicar las cosas que la Confesión de Westminster sí hizo en Inglaterra. Entonces, yo lo que quiero decir con todo esto, y otra vez, yo quisiera que ustedes tomaran todo lo que estoy diciendo. Primero, que lo vayan a investigar, no tienen que creerme absolutamente nada. En segundo lugar, que lo tomen desde una perspectiva balanceada. No estamos diciendo, ellos son nuestros enemigos, no estamos diciendo, ellos no eran cristianos, no estamos diciendo, lo hicieron porque odiaban a Cristo, no. Lo hicieron aún con su mejor intención. Lo que estoy diciendo es, pero fueron inconsistentes en su aplicación de la doctrina que creían por causa de ciertas cosas o modelos a los que ellos nunca terminaron de reformar, no terminaron de volver a la Escritura, buscando esa consistencia en la Escritura. Por lo tanto, los bautistas son cristianos reformados que buscaron ser consistentes con la palabra predicada. Y es lo mismo que tenemos que tratar de seguir haciendo hoy. Una iglesia reformada no es una iglesia que simplemente predica las doctrinas de la gracia. Yo le doy gracias al Señor y vuelvo a repetir esto. Este es mi corazón hacia esto. Doy gloria al Señor, porque muchas personas están enseñando las doctrinas de la gracia, aún dentro de iglesias carismáticas, aún dentro de iglesias que tienen una dudosa procedencia eclesiológica. Le doy gloria al Señor que ellos estén hablando de la elección incondicional. Mi punto es este. Aún en eso, uno tiene que ser consistente y siempre tenemos que volver a la Escritura. No podemos marcarnos o abrazarnos de un nombre sin probar que lo que estamos haciendo es conforme a la Escritura. ¿Cuál es lo inevitable de una persona que comienza a encontrar las doctrinas de la gracia? Si a ti te pasó lo mismo que a mí, tú estabas en una iglesia, tenías una formación, a ti te enseñaron algo y de pronto tú encontraste algo completamente distinto. Yo me acuerdo la primera noche que comencé a cuestionar, y si estoy equivocado, yo ya era pastor de una iglesia. Y si estoy equivocado en lo que estoy enseñando, y si lo que estoy diciendo no es así, Señor, tú sabes que no lo hice con mala intención, pero ayúdame a ser fiel. Y entonces cuando tú comienzas a cuestionar lo primero, comienzas a cuestionar lo segundo, y luego simplemente se abren todas las puertas y tú dices, ok, vamos a empezar de nuevo. Que la Biblia sea lo que nos guíe, que la Biblia sea lo que nos lleve hasta las últimas consecuencias. Ese es el corazón detrás de la verdadera reforma. Por lo tanto, lo que estoy diciendo únicamente es esto. Nuestros hermanos reformados le faltó consistencia al poder mirar y analizar aspectos tan importantes como la libertad de conciencia. Aspectos tan importantes como el hecho de entender el bautismo como una ordenanza, que no puedes llegar a la conclusión de cómo se tiene que hacer una ordenanza. Dios te la tiene que dar porque es un mandato positivo. Por lo tanto, partiendo desde esos aspectos, nuestra identidad se encuentra entonces fundamentada en estos escritos históricos. Estos escritos que nos ayudan a conocer cuál era el corazón o la verdadera fe de los bautistas. Y hoy, los que reclamamos esa herencia como bautistas reformados, tenemos que estar informados de este tema, porque esto es realmente nuestra identidad. Así que yo quiero invitarles a todos a que puedan acompañarme en este último tiempo de clase que tenemos hoy, a poder considerar este primer apunte que puse delante de ustedes, en el cual he seguido el patrón de lo que mi amado hermano y profesor, el doctor Sam Waldron, hace en su clase de introducción a la confesión de fe. Él divide la confesión precisamente en estos tres aspectos históricos. La confesión es ortodoxa, es reformada y es bautista. Y creo que es una buena manera de dividir, tomando la forma en la que lo ve y la forma en la que los historiadores lo presentan. He hecho lo mismo, y en lo que va a consistir nuestras clases a partir de ahora es analizar la confesión bautista de fe de 1689. Número uno, yo quiero analizarla para que si tú te identificas con nuestra fe bautista reformada, tú puedas saber, esto es lo que creemos. Mucho me temo, y no es culpa nuestra, es porque estamos en un proceso de aprender. Pero hay muchas cosas que no hemos llegado a entenderlas en la profundidad
o en la implicación directa que tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, la primera cosa que quiero hacer es llevarte en este recorrido breve, mirando la confesión y que tú puedas obtener a partir de ahí un verdadero entendimiento de lo que la confesión tiene la intención de decir. Pero en segundo lugar, quiero mostrarte a través de la confesión de fe que este aspecto de decir que ellos eran ortodoxos, reformados y bautistas no es simplemente un aspecto para decirlo, sino una realidad que se puede demostrar. Y eso es precisamente de una manera muy visible cuando nosotros tomamos cada uno de estos temas. Lo que yo hice fue una cosa muy sencilla. Si estamos mirando que la confesión es ortodoxa, entonces yo dije, ¿de dónde surge la ortodoxia que nosotros creemos y levantamos hoy? Y uno inmediatamente piensa, bueno, en el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles ha servido como una herramienta en la iglesia para determinar los creyentes de los que no son creyentes en el sentido cristiano. Quien no sostiene el credo de los apóstoles en un sentido general no se puede llamar cristiano. Por eso hombres como Arrio y como otros fueron puestos como anatemas delante de la iglesia de Cristo porque ellos no eran ortodoxos. Pero luego, si estamos considerando que la confesión es reformada, la pregunta que yo hago al estudiar ese tema, que lo vamos a ver en nuestras próximas clases, es ¿en qué podemos resumir la doctrina reformada? Y lo que hice fue tomar las 3 solas principales de la reforma. Sabemos que son 5, pero 3 eran las originales. Y eran sola escritura, sola fe y sola gracia. Y cuando nosotros analizamos esas 3 solas y lo que eran las implicaciones de esas solas en la doctrina reformada, la pregunta ¿es eso lo que enseña la confesión de fe? Y maravillosamente llegamos a la conclusión que sí. Y finalmente, cuando veamos la confesión bautista como una confesión bautista en sí misma, yo quiero meterme un poquito, realmente no tenemos el tiempo y solo quiero hacerlo como un panorama. Quiero que veamos la distinción fundamental y todas las implicaciones prácticas que tiene entender la Biblia como la entendemos los bautistas. Eso golpea quiénes deben ser bautizados, quiénes deben participar de la cena, cómo debe estar establecida una iglesia local, cómo debe ser gobernada. Todos los aspectos que nosotros podemos imaginarnos de lo práctico de la eclesiología surgen desde un aspecto profundo, grande, como es la teología del pacto. Por lo tanto, ese es nuestro mapa de aquí para adelante y yo quiero animarte, yo espero estarte animando a que sepas que esto es algo asombroso y espero transmitirte realmente la pasión que tengo por hablar de este tema y que esto pueda ser algo que nos edifique, nos guíe, nos enseñe. Así que, sin tomar más tiempo, vamos a revisar juntos esta primera lección y vamos a mirar la parte ortodoxa de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Si alguien tiene alguna duda durante estoy hablando, con mucho gusto pueden hacerla. Si creo que es oportuno para todos, puedo parar y contestarla. Y si no, pues seguimos y al final voy a tratar de leer todas las preguntas y tratar de contestarlas con la ayuda del Señor. Introducción. Mira tu apunte que lo tenemos ahí. Lo primero que encontramos al examinar la Confesión Bautista de Fe de 1689 es que es una confesión ortodoxa. La palabra ortodoxia en este contexto se usa para reconocer la posición o fe básica del cristianismo. Es decir, lo que ha sido proclamado y creído por los cristianos a lo largo de la historia. Si alguien niega alguna de las doctrinas básicas, no estoy usando diapositivas, mis hermanos, sino lo que estamos usando es un apunte que lo tienen y si alguien lo tiene, pido que lo reenvíen de alguna manera para que todos lo tengamos. Cuando hablamos de ortodoxia, estamos hablando de lo que los cristianos han proclamado y creído a lo largo de la historia. Si alguien niega alguna de estas doctrinas básicas de la fe cristiana, está negando su cristianismo. Es de común acuerdo el reconocer que esta ortodoxia cristiana se encuentra correctamente expresada en el documento histórico llamado el Credo de los Apóstoles. Por esta razón, nuestro análisis con respecto a la ortodoxia de nuestra confesión de fe lo vamos a hacer a la luz del Credo de los Apóstoles. Antes de empezar nuestro análisis, me gustaría añadir que este asunto de la ortodoxia y su relación con la confesión bautista de fe
era algo que estaba en la mente de los hermanos de estas 107 iglesias que fueron las que firmaron la segunda confesión de fe en 1689. Uno de los grandes propósitos por los que presentaron su confesión de fe fue la de probar que ellos no eran un grupo herético con doctrinas novedosas, sino cristianos verdaderos que proclamaban lo mismo que otros habían proclamado a lo largo de la historia. La forma que utilizaron para demostrarlo fue utilizando el mismo orden y forma de la confesión de Westminster. Y lo único que ellos hicieron fue editar ciertas cosas en las cuales ellos tenían diferentes convicciones bíblicas. En el prólogo original de la confesión leemos lo que ellos dijeron al respecto. Escuchen esto. Una de las cosas importantísimas, si tú eres un bautista reformado, yo quiero animarte. Una de las cosas que tú tienes que leer es las cartas originales que venían con la confesión de fe. Con nuestra editorial estamos tratando de publicar, espero que en poco tiempo, quizás en un mes, un libro que se llama Fe y Vida para los Bautistas, del Dr. James Renahan. Ese libro tiene las fuentes primarias, que son las minutas de las asambleas de la confesión de 1689, y también todo el tema de lo que surgió de ahí, el catecismo, pero también los documentos originales, como esta introducción. Yo quiero que sepas que cuando uno lee simplemente la confesión, hay cosas que tú tienes que saber o entender de antemano para entender con más profundidad lo que la confesión dice. Y una de esas cosas es tratar de entender el corazón que estos hermanos tenían. Estos hermanos tenían un corazón, por decirlo así, universal. Un corazón que no se creían los únicos cristianos sobre la tierra. Un corazón que no era sectario, un corazón que no era diciendo, oh, presbiterianos, ustedes como no tienen nuestras convicciones, ustedes no son cristianos. No, no, hermanos, ustedes son nuestros hermanos. Es más, nosotros creemos lo que ustedes creen. Solo un paréntesis importante de algo que siempre me gusta recalcar. Qué diferente al aspecto de muchos bautistas reformados el día de hoy que tienen un aspecto sectario. Mis hermanos, si hay algo que podemos hacer por nuestros países, por nuestra teología, es volver a imitar este corazón que ellos tenían. Pareciera que es un insulto para nosotros encontrar iglesias carismáticas que tienen las doctrinas de la gracia. Y uno dice, oh, qué aberración. No, no es una aberración. Es la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios que tenemos que seguir orando y tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de guiar a esos hermanos. Todavía les falta, estamos de acuerdo. Ese no es el camino final. No han llegado a la meta todavía. No tienen las implicaciones prácticas de las benditas doctrinas de la gracia. No las tienen. Pero qué glorioso es escuchar que están predicando y cantando de ese evangelio, que es el único evangelio bíblico. Por lo tanto, quiero animarlos a que las palabras que se repiten en esta carta de introducción pueda ser lo que nosotros imitemos con toda el alma. Un corazón que no creemos que somos los únicos, que nos gozamos y reconocemos por causa de que todos aquellos que están unidos a Cristo, tal como lo dice nuestra confesión, están unidos a nosotros también porque nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, ellos son nuestros hermanos. Y ese aspecto sectario, ese aspecto elitista, ese aspecto de yo sí tengo la verdad y tú no, es un aspecto que tiene que ser quebrantado porque es pecado, porque no es lo que trae gloria al Señor. Lo que trae gloria al Señor es aprender a mostrar la verdad, enseñar la verdad, tratar de discutir con la verdad amorosamente, pero no eliminar, no atacar, no simplemente decir, tú no eres cristiano, yo no te recomiendo ni te reconozco. Una de las cosas que es la implicación práctica de creer en un cristianismo universal es saber que no es una cosa que lo hacemos porque somos buenas personas, sino que es nuestra obligación el tener que reconocer a todos aquellos que están en Cristo, al igual que nosotros. Así que este no es un mensaje de ecumenismo, este no es un mensaje de simplificación. Quiero recordarte que estás hablando conmigo en medio de una clase sobre nuestra identidad bautista. Estoy convencido de esto y lo enseño con toda mi pasión. Pero enseño también el verdadero equilibrio que creo que la Biblia nos enseña.
Abrazamos nuestras convicciones sin dejar de abrazar a nuestros hermanos, aunque no tengan las mismas convicciones. Mira lo que dice esta carta. En cuanto a esto, a la Confesión de Fe de Westminster, no encontrando ningún defecto en lo que fuera establecido por la Asamblea y posteriormente por aquellos de convicción congregacional, prontamente concordamos que sería mejor retener el mismo orden de la presente confesión. Además, observamos que los congregacionalistas, por razones que parecen importantes tanto para ellos y para otros, han elegido no solo expresar sus pensamientos en palabras similares a las de Westminster, en lo que se refiere a todos los artículos en que concuerdan, sino también hacerlo en su mayor parte sin ninguna variación de los términos. De igual manera, concluimos que es mejor seguir el ejemplo de ellos y hacer uso de las mismas palabras en estos artículos, que son muchos, en los que nuestra fe y la doctrina es la misma que la de ellos. Lo hicimos principalmente para manifestar nuestro consentimiento con ambos en todos los puntos fundamentales de la religión cristiana, así como con muchos otros, cuyas confesiones ortodoxas han sido publicadas para el mundo en nombre de los protestantes en diversas naciones y ciudades, y también para convencer a muchos que no tenemos intención de obstruir a la religión con nuevas palabras, sino que estamos prestos a estar de acuerdo con estas sanas palabras, que con el consentimiento de las Sagradas Escrituras, otros antes de nosotros, declarando a través de esta, ante Dios, los ángeles y los hombres, nuestra amistosa concordancia con ellos, en las sanas palabras protestantes, en las sanas doctrinas protestantes, las cuales son tan clara evidencia de las Escrituras que ellos han afirmado. De hecho, algunas cosas se han añadido en ciertos lugares, algunos términos omitidos y algunos pocos modificados, pero esos cambios son de naturaleza tal que debido a ellas no debe haber duda ni ninguna acusación o sospecha de herejía por parte de cualquiera de nuestros hermanos. Déjame explicarte un aspecto bien importante aquí. La confesión de fe, nuestra confesión de fe bautista de 1689, es una edición de la confesión de Savoy, y la confesión de Savoy fue una edición de la confesión de Westminster. Muchas veces se mantienen los mismos términos, el mismo orden y la misma cantidad de párrafos. Pero aunque a veces se cambian por aspectos doctrinales, como evidentemente la doctrina del pacto, en la confesión de Westminster dice que el pacto de gracia es un solo pacto en dos administraciones distintas. Nuestra confesión de fe, completamente en desacuerdo con eso, dice que el pacto de gracia se manifestó a través de una promesa, primeramente a Adán, y luego a través de pasos posteriores se fue revelando hasta ser revelada en su máximo esplendor en el nuevo pacto. Ya tendremos tiempo para explicar lo que esas palabras significan. Lo que quiero decir es evidente que hay un cambio en las palabras y en los párrafos porque la doctrina es diferente. Pero en las doctrinas que son iguales, incluso ellos guardaron términos, expresiones y cantidad de párrafos similares a los de Westminster para mostrar su igualdad, incluso en algunas ediciones. Ellos simplemente editaron cosas no porque pensaran distinto, sino por un asunto editorial, para hacerlo más claro, porque a ellos les pareció que era una mejor manera de entenderlo, que no era ambiguo, etc. Tuviéramos muchísimo para decir con respecto a estas dos confesiones y cómo se relacionan, pero por ahora es suficiente entender esto. El corazón de los bautistas, al hacer la confesión de fe, fue: nosotros somos cristianos como ustedes y somos ortodoxos como ustedes. Así que la ortodoxia es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un hereje, entre una iglesia verdadera y una secta. Esa es la razón por la que es sumamente importante que la Confesión Bautista de Fe de 1689 sea examinada a la luz de la ortodoxia cristiana. En ese tiempo muchos creían que los bautistas eran una secta que en uno de los escritos famosísimos de ese tiempo, en contra de lo que muchos grupos habían surgido, hablaban de un libro llamado Gangrena. Y esa palabra se usaba para hablar de todos estos grupos que estaban gangrenando literalmente Inglaterra. Y parte de esos
los llamaron así a los bautistas. Ahora, es una ignorancia llamarlos así, porque se está probando a través de esto que ellos eran ortodoxos igual que los presbiterianos, igual que los anglicanos. Así que vamos a mirar en primer lugar la ortodoxia cristiana considerada. El Catecismo de Heidelberg, haciendo eco de la aceptación universal del credo apostólico como una representación fiel de la fe ortodoxa del cristianismo, hace la siguiente declaración en la respuesta a su pregunta 22. La pregunta es esta: ¿qué es lo que debe creer el cristiano? ¿Te das cuenta de la magnitud de esa pregunta? ¿Cuál es el contenido intelectual que debe sostener y creer y abrazar con toda su alma un creyente o alguien que dice ser un creyente? ¿Sabes cuál es la respuesta que da el Catecismo de Heidelberg? Esta es su respuesta: todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. La expresión símbolo apostólico que aparece aquí es otro nombre que se le da para el credo de los apóstoles. El catecismo manifiesta la suprema importancia de la doctrina expresada en este credo al decir que eso es lo que todo cristiano debe creer. En las palabras del catecismo, cada frase del credo expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. Eso no es algo pequeño, está hablando de algo importante. Se está afirmando que las bases del cristianismo bíblico están formuladas en estos versos antiguos y que en ellos se encuentra todo lo que un cristiano necesita saber con respecto a su fe como el fundamento de su ortodoxia. Y entonces, aquí les he puesto el credo de los apóstoles y simplemente lo voy a leer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Así que estamos considerando la ortodoxia que nosotros tenemos. Ya, querido Alejandro, después hablamos de ese tema de Cristo bajó a los infiernos. Ya lo vamos a analizar porque tiene una explicación muy importante. Pero miremos entonces, en primer lugar, y les pido, tratemos de poner nuestra mente en el propósito central. La ortodoxia cristiana la estamos considerando y ahora vamos a mirar entonces el contexto histórico del credo de los apóstoles. Todo esto es importante para entender lo que estamos diciendo. Después de la muerte de los apóstoles, la iglesia cristiana tuvo que enfrentar las dificultades naturales de tener que pasar por un periodo extraordinario que estaba marcado por milagros, revelaciones directas y la presencia misma de los representantes de Cristo en la tierra, hacia un periodo más ordinario de oficiales eclesiásticos que, lejos de tener la autoridad para determinar lo que es verdad, deben abrazarse de la enseñanza apostólica como la máxima autoridad sobre la fe y práctica de la iglesia. Hablando del periodo post-apostólico, Carl Trueman consolida los desafíos que la iglesia tuvo que enfrentar en dos grandes aspectos. Carl Trueman dice que el primer gran aspecto después de que los apóstoles murieron y quedó la iglesia sin apóstoles fue que ellos tuvieron que tratar con el liderazgo de la iglesia. Ellos tenían que resolver cómo se iba a establecer la estructura de liderazgo que iba a normar la iglesia. Por eso, lastimosamente, nosotros encontramos que hay una desviación desde muy temprano a comenzar a nombrar a ciertos pastores o a ciertos obispos como arzobispos, y luego llegó a también ser establecido la forma que luego se convirtió en el papado. Pero todo esto fue una realidad que ellos tenían que vivir.
Hasta ese tiempo los apóstoles vivían. Hasta ese tiempo los apóstoles determinaban y los concilios existían. Pero los apóstoles, teniendo la autoridad, ellos eran la estructura sobre la que se normaba la iglesia. Pero cuando ellos dejan de estar, por el hecho de que los apóstoles no tienen sucesión, entonces la iglesia se enfrentó con un problema. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo se gobierna? Solo un paréntesis interesantísimo. Cuando uno estudia el libro de Hechos, hay que tener siempre el gran cuidado de saber que el libro de Hechos es un libro que está en un periodo extraordinario y que va de lo extraordinario a lo ordinario. Muchos cometen errores eclesiológicos y entre ellos, tengo que decirlo con mucho respeto, la mala interpretación presbiteriana de Hechos capítulo 15 hace que ellos establezcan y digan, ¿ves? Ahí hubo un concilio donde la decisión que se tomó tiene que ser aplicada a todas las iglesias, porque allá habían iglesias y lo que se dijo ahí, eso fue y normó para todas las iglesias. Y la respuesta es, sí, eso es verdad. Sin embargo, eso es verdad en el contexto extraordinario en el que se encontraba. Habían apóstoles vivos, la iglesia estaba en un periodo de transición y no podemos nosotros tomar eso como simplemente decir, ahí está el patrón bíblico para aplicarlo nosotros hoy, porque el periodo extraordinario que estaban viviendo no es igual al ordinario que hoy vivimos. Déjame ilustrártelo de dos maneras rápido. Número uno, la Biblia habla de poner el cimiento y sobreedificar. Esa figura o esa ilustración tiene que ayudarnos a entender y es una manera de interpretar la Biblia. Cuando uno interpreta la Biblia, tiene que saber que hay un periodo en el que el cimiento se estaba poniendo y para ese cimiento se necesitó de todo el poder extraordinario que Dios estaba dando. Dios lo dejó a sus apóstoles como representantes suyos en la tierra para que ellos hicieran el trabajo que Él lo hizo a través de ellos. En ese trabajo, ellos recibieron la palabra de Dios literalmente y la dejaron por escrita a través de la inspiración del Espíritu Santo, de manera que el fundamento de la iglesia fue puesto. Pero luego se comenzó a sobreedificar sobre ese fundamento y eso lo encontramos en muchos lugares del Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros también podemos entender que la iglesia de Hechos fue una iglesia que partió del fundamento hacia el periodo de levantar los cimientos o levantar, perdón, el edificio sobre los cimientos. Nosotros encontramos que en el libro de Hechos había hombres que hablaban de parte de Dios, habían revelaciones y de pronto encontramos que ya cuando está puesto el cimiento, Dios ya no habla por revelaciones nuevas, sino a través de su palabra revelada. Y esa es la diferencia. En el tiempo de los cimientos habían apóstoles, profetas, evangelistas. No vamos a discutir hoy sobre los evangelistas, pero creo que ellos eran también parte del periodo apostólico. Y luego quedaron los pastores y maestros. No estoy diciendo que no haya que hacer trabajo evangelístico. Estoy diciendo que no hay los requerimientos para poder nombrar evangelistas en nuestras iglesias hoy. Sí tenemos requerimientos para nombrar pastores y diáconos. Entonces, hay una diferencia. Un periodo extraordinario, un periodo ordinario. Eso fue precisamente lo que pasó en el tiempo de los apóstoles. La otra ilustración que te iba a dar es esta. Me gusta decirlo como en la forma de una mujer que está embarazada y una mujer que da a luz. El bebé que está dentro de su vientre se alimenta de una forma, vive y sobrevive de una forma distinta como lo hace cuando sale de su vientre. Y entonces, de la misma manera, la iglesia en ese periodo vivió y tuvo ciertos lineamientos diferentes a lo que después sería su vida, por decirlo así, ordinaria, después de la muerte de los apóstoles, cuando el fundamento fue terminado. Así que los primeros cristianos, después de los apóstoles, quedaron con esa duda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no hay apóstoles. Pero el segundo tema que había en controversia del tiempo de los padres de la iglesia, que también Carl Trueman lo dice, es con respecto al contenido o de qué se tenía que enseñar o predicar en las iglesias. ¿Qué es la fe cristiana? ¿Qué es la fe cristiana? Era una pregunta importante porque recuerda, desde el tiempo de los apóstoles, muchos falsos maestros salieron por ahí. Y entonces la preocupación era, ¿qué es la fe cristiana universal? Desde el tiempo apostólico, los enemigos de la fe combatieron ferozmente contra la iglesia. El apóstol Juan advirtió que aquellos que vendrían negando que Cristo había venido en la carne, advirtió de ellos. Pablo advirtió
a los pastores de Éfeso sobre los lobos que se vestirían de oveja para hacerle daño a las iglesias. En ese tiempo de transición fue muy notorio por parte de un grupo llamado los docetistas, quienes sostenían la idea de que Cristo solamente aparentó tener una naturaleza humana, pues en su visión pagana, la materia era considerada como algo pecaminoso o inferior, y entonces no podía ser real. Si Cristo fue hombre, entonces no pudo haber sido un hombre, porque si la carne es mala, entonces Cristo hubiera tenido algo malo, y eso no puede ser. Así que, por lo tanto, su conclusión llegaba que Él no vino en carne verdaderamente. Y de eso nos advierte el apóstol Juan, diciendo que cualquiera que diga que Él no vino en carne, entonces ese no es de Dios. Temprano también en la vida de la iglesia se vio la necesidad de tener que proclamar la verdad que fue enseñada por los apóstoles para contrarrestar a todos estos enemigos de la fe. Hombres como Ignacio, Tertuliano e Ireneo escribieron tratados en los que procuraron identificar y proclamar la fe apostólica. Tertuliano, por ejemplo, en uno de sus tratados en contra de la herejía, él resume la fe apostólica en los siguientes puntos. Él dice: Dios es el creador de todas las cosas. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La venida del reino y el juicio final. Eso, decía él, es lo que tiene que creer un cristiano. Aunque nadie sabe quién lo escribió ni cuándo fue escrito, el credo apostólico es referido por primera vez en una carta de Ambrosio de Milán en el año 389 después de Cristo, en donde se hace referencia al credo como algo que ya era algo antiguo para ese tiempo. Es decir, en el año 389 él ya hablaba de eso como un documento viejo. Los eruditos han considerado que el credo pudo haber sido escrito alrededor del siglo III. La característica particular de este credo es que hasta antes de su aparición, todo lo que tenemos tiene un matiz personal y local. Por ejemplo, las declaraciones y tratados de hombres en particular sobre diferentes temas. Cuando todavía no estaba el credo apostólico, lo único que encontramos en la historia es escritos de gente confesando su fe. Pero lo particular de este credo es que es una confesión general de parte de los cristianos. Creemos, esto es lo que creemos como iglesia. Y recuerda que tiempo después comenzaron también a hacerse todos los anatemas. Y quien no lo crea no es parte de la iglesia, no es cristiano. Así que esta es la característica de lo que nosotros vemos como el credo apostólico. Y este es su contexto histórico. Pero ahora hablemos de su contenido teológico. Su contenido teológico. El contenido del credo de los apóstoles puede ser bosquejado y analizado de diferentes maneras. En su exposición sobre el credo, J.I. Packer clasifica su contenido de la siguiente manera. En primer lugar, la Trinidad. En segundo lugar, la creación. En tercer lugar, la encarnación. En cuarto lugar, el Espíritu Santo. En quinto lugar, la iglesia. En sexto lugar, el perdón de los pecados. Y en séptimo lugar, la esperanza cristiana. Por su lado, el catecismo de Heidelberg lo divide en tres partes. Dice el catecismo que habla de Dios el Padre y de nuestra creación. La segunda parte habla de Dios el Hijo y de nuestra redención. Y la tercera habla de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Aunque hay diversidad de opiniones con respecto a los detalles, hay un acuerdo común en que los temas considerados en el credo son intencionalmente trinitarios y buscan demostrar correctamente la autoridad del Padre como creador de todas las cosas, la naturaleza del Hijo como Dios manifestado en carne y la obra perfecta del Espíritu Santo. El fundamento del cristianismo descansa sobre la comunión del creyente con el Dios Trino. Algunos atribuyen a John Owen la frase que está añadida en el capítulo 2, párrafo 3, donde en la confesión de Westminster no aparece la última parte, que sí aparece ahí, y lo que dice ahí es que de esta doctrina de la Trinidad depende nuestra comunión con Dios. Y es
interesantísimo pensar que ese siempre ha sido el entendimiento de la iglesia cristiana. Uno no puede tener una verdadera relación con Dios si no es una relación entendida en el contexto trinitario. Por ejemplo, simplemente un ejemplo sencillo. Cuando oras, nuestra oración tiene que ser correctamente dicha en el sentido de identificar a cada persona de la Trinidad en base a lo que cada persona en la Trinidad ha hecho. Yo puedo orar diciendo, gracias Padre por haberme escogido desde antes de la fundación del mundo, aún sin merecerlo, sin tener nada que ofrecerte. Gracias por haber escogido a tu Hijo y entregarme en sus manos antes de la fundación del mundo. Pero también gracias al Señor Jesucristo por su obra perfecta hecha en la cruz. Él vino a vivir la vida perfecta y tomó forma de hombre y murió una muerte indeseable como el peor de los criminales. Pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y gracias al Espíritu Santo, quien en el momento oportuno, decretado por el Padre, vino, me dio vida y me permitió ver al Cristo crucificado y yo pude creer. Gracias por su obra de santificación. Gracias por sostenerme en medio de las pruebas. Cuando uno entiende esa diferenciación y comienza a profundizar en la obra que cada una de las personas de la Trinidad hace, cuando aprendemos a mirarlos en el esplendor de su gloria individual y al mismo tiempo conectarlos como el Dios único que son, nosotros aprendemos a desarrollar nuestra verdadera comunión con Él. Y eso es algo que la iglesia cristiana lo ha entendido, está reflejado en nuestra confesión de fe, pero así fue como fue organizado el credo apostólico. El credo apostólico es un credo trinitario. Es un credo que habla al Padre, Dios el Padre, como aquel creador del cielo y de la tierra. Luego habla de Dios el Hijo, de Jesucristo, como ese Salvador perfecto que se hizo hombre, que vino, que resucitó, que ascendió y que hoy está sentado a la diestra del Padre y quien va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en tercer lugar, al Espíritu Santo, quien hace la obra de la comunión en la iglesia local y quien por causa de su obra, nosotros somos lo que somos. Esa forma, esa estructura trinitaria es lo que hace del credo apostólico la ortodoxia de nuestra fe. Nuestra ortodoxia está basada en la Trinidad. Toda nuestra comunión, todo lo que somos, toda nuestra fe está basada en la Trinidad. Nuestra fe ortodoxa está basada en la Trinidad también. Así que eso me lleva a mi segundo punto en esta tarde, que es la ortodoxia cristiana, pero ahora comparada. No solamente considerada, sino ahora comparada. Vamos a comparar esta ortodoxia cristiana con nuestra confesión de fe para entender cómo la confesión de fe recoge cada uno de estos pensamientos y los explica, los expone, los deriva de una manera muy fructífera, mostrando cómo nuestra fe es completamente ortodoxa. Así que miremos en primer lugar, Dios el Padre. En primer punto, entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 3 observaciones podemos hacer sobre esta primera parte del credo. Primero, en esta declaración del credo empieza su reconocimiento de que la deidad está perfectamente organizada y puede, aunque muy limitadamente por nuestra incapacidad, ser entendida en su conformación. No es solo Dios. En esta frase se refiere a Dios, el Padre, introduciéndonos a la verdad de que la iglesia cristiana ha entendido al único Dios verdadero en más de una persona. Podemos afirmar entonces que la Trinidad es presentada en este credo, pues aun cuando no proclama de manera explícita la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, la forma de su estructura, es decir, su división natural en 3 partes, la cual tiene a cada una de las personas de la Trinidad como fundamento, es una muestra de esa
repartición o de ese entendimiento trinitario. Así que esa es la primera observación. La segunda observación que podríamos hacer es que al utilizar el adjetivo todopoderoso y llamarlo creador de todo, está manifestando no solamente su lugar como creador, sino que también el credo está proclamando sus atributos relacionados con la obra creadora. Podemos pensar por lo menos en 5 de ellos. Su autoexistencia, lo cual es uno de sus atributos divinos que lo hacen inmensamente diferente y mayor a nosotros, pues significa que Él no depende de nada externo a Él para su existencia. Él está completo en sí mismo y no tiene necesidad de nada. Esta verdad nos lleva a pensar al mismo tiempo en la necesidad vital que tenemos de Él como criaturas. Somos creados a partir de su poder y nosotros no podemos existir fuera de Él. Fíjate qué importante esta observación. Creo en Dios Padre, creador. Cuando habla de creador, inevitablemente tiene que venir a nuestra mente los atributos como creador. Y el primer atributo que debe saltar es autoexistente. Él puede y existe fuera de todo lo que hay. Él existe en sí mismo. Por eso es capaz de darle vida a algo a partir de él. Pero nada puede existir sin él o fuera de él, porque él es quien le da la vida a todas las cosas. Él es el autoexistente. Pero en segundo lugar, también, si hablamos de la creación y de los atributos de creación, tenemos que hablar de su omnipotencia, lo cual encierra su absoluta autoridad sin límites para hacer lo que Él ha determinado hacer. Si piensas en Dios como creador, es inevitable pensar en que Él es omnipotente. En tercer lugar, también nos habla de su libertad, lo cual significa que nada lo condiciona o lo obliga a hacer lo que Él hace. En la confesión de fe también se habla de este término, se habla de que Él es libérrimo. Y la palabra libérrimo, que es nuestra traducción al español, significa completamente libre. Si pudiéramos usar un superlativo, sería librísimo, absolutamente libre para actuar como Él quiere. Cuando hablamos de la creación y hablamos de sus atributos como creador, tenemos que hablar de su libertad también. Pero también tenemos que hablar de su sabiduría, que sin necesidad de tener que explicar este atributo, es evidenciado en la perfección y hermosura de todas las cosas creadas. El Dios que creó, otro atributo que es claramente visible en la creación, es su sabiduría. Y en quinto lugar, su eternidad. Es un atributo que puede ser entendido a partir de la observación. Eso es lo que nos dice Romanos 1. A través de las cosas creadas pueden saber su eterno poder. Y la palabra eterno implica este concepto, la eternidad que está en aquel que creó todas las cosas. Si este mundo tiene un creador, y eso es lo que el credo está afirmando, eso significa que el mundo tuvo un comienzo. Y por esta razón, su creador necesariamente tiene que ser de una naturaleza distinta a su creación. Si la creación tuvo un comienzo, el creador debe ser eterno. Ese sería el razonamiento en la observación humana de la eternidad de Dios al mirar todas las cosas que Él ha hecho. Pero hay una tercera observación. Fíjate, hemos visto el orden de las personas de la Trinidad al decir a Dios el Padre. Lo primero que tiene que venir a nuestra mente es el credo apostólico. Tiene la intención de que nosotros podamos entenderlo. Está bien, vamos a parar justo en este punto. El credo apostólico tiene la intención de que entendamos en primer lugar que Dios es en una Trinidad, por eso lo llama Dios el Padre. En segundo lugar, también sus atributos como creador, y hemos visto 5 de esos atributos que están conectados a su obra de creación. Pero en tercer lugar y último, en esta noche, la expresión creador del cielo y de la tierra manifiesta la importancia que tuvo el correcto entendimiento de la creación en la mente de la iglesia primitiva. Así como J.I. Packer ha observado, este es uno de los asuntos importantes que fueron considerados en la ortodoxia e incluidos en este credo. Una persona comienza a perder el camino
cuando no tiene un adecuado entendimiento de la distinción o la relación entre creador y criatura. Errar en esta distinción nos lleva a tener una mala comprensión de quién es Dios, quién es el mundo y quiénes somos nosotros mismos. Es decir, si alguien no empieza su entendimiento de lo que dice la palabra y de cómo entiende el mundo desde la verdad de que Dios creó todas las cosas, por más profundos que sean sus análisis o sus interpretaciones, siempre terminará alejado de la verdad y de la ortodoxia cristiana. Por eso es tan importante proclamar a Dios como el creador de todas las cosas. Sé que esto es un contenido un poquito denso, teológico, pero es importante. Y voy a parar aquí, simplemente quiero decir dónde vamos a continuar en nuestra próxima clase, que es el día jueves. Vamos a continuar mirando ahora cómo aparecen estas verdades presentadas en la Confesión Bautista de Fe de 1689. Si hay tres cosas que hemos observado claramente en esta primera línea, que aparentemente no dice demasiado, pero podemos ver cómo en ese credo apostólico, todo lo que el credo implica está expresado en una confesión que es mucho más completa, mucho más extensa, que eso para algunos esa es la distinción entre un credo y una confesión. El credo es más breve, la confesión es más expresada, y la idea es, en la confesión de fe se expresa mucho más, pero partiendo desde estos principios que surgen de esta frase tan sencilla: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Así que vamos a parar aquí por ahora y vamos a abrir la oportunidad para poder hacer preguntas sobre el tema que estamos hablando, sobre lo que ustedes quisieran preguntar. No sé, mi hermano Roberto, si lo hacemos a través de mensajitos o si lo hacemos a través de preguntas con micrófono abierto. ¿Cómo suelen hacerlo? Pastor, bueno, sería bueno que los hermanos que tengan preguntas vayan escribiéndolas al chat. Creo que ya hay unas cuantas, Pastor, y vayamos respondiendo esas. Y mientras va pasando aquello, algunos hermanos van a también preguntar, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces voy a ir mirando. Lastimosamente, cuando miro las preguntas aquí en mi teléfono no puedo verlos a ustedes, pero voy a ir contestando y a medida que vayan preguntando podemos irlas aumentando aquí. Dice, una de las preguntas que me hizo Yerico Ibarra es: los presbiterianos mocionan que es la confesión bautista la que adoptó la confesión de Westminster como base para escribirla. Y tenemos que decirlo con toda libertad y sin ningún motivo para sentirnos mal, que eso es absolutamente cierto. La confesión bautista es una edición de la confesión de Westminster, pero no por esto es una confesión ni una copia, ni algo erróneo, ni tampoco algo presbiteriano en el fondo, sino que por el hecho de que la confesión de Westminster es una confesión ortodoxa y reformada, era necesario tener lo mismo. Y en este punto nosotros podríamos decir lo siguiente: sería muy triste y muy sospechoso el tratar de ser originales con respecto a la doctrina que se tiene en una iglesia o con respecto a la doctrina que uno pregona. Por eso es tan cuestionable, y lo digo con muchísimo respeto, que alguien diga que el sistema dispensacionalista es la forma en la que tenemos que interpretar la Biblia, siendo que no tiene más de 150 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser que toda la historia de la iglesia no lo haya visto? Y con esto no estoy diciendo que no vayamos aprendiendo o mirando cosas, pero hay una frase que aprendí del doctor Richard Barcelos una vez y que es tan verdadero. Él dijo, lo que es verdad no es nuevo y lo que es nuevo no es verdad. Y creo que eso se aplica. Los bautistas no tenían la intención de ser novedosos ni nuevos en lo que enseñaban, sino de marcarse y pararse sobre el concepto de lo que es una fe ortodoxa y reformada. No había nada que buscar o que simplemente inventar, sino que si ellos hicieron un buen trabajo, que es lo que en la carta inicial que les leía, eso es lo que ellos dicen, entonces no había ninguna razón para poder
tratar de decir lo mismo con otras palabras si lo que ellos estaban diciendo era verdad. Así que definitivamente no es un secreto ni algo de lo que debemos avergonzarnos, ni algo que le reste importancia a nuestra confesión de fe. La Confesión Bautista de Fe de 1689 fue tomada en el molde de la Confesión de Westminster, respetando sus capítulos, el orden de los capítulos, pero también editada a la luz de lo que nosotros creemos que es verdad. No hay nada novedoso, lo que hay son convicciones bautistas distintas. Así que eso es lo que podemos decir. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿hay alguna similitud o concordancia de la confesión de fe de los hermanos de Plymouth